En el mundo del robo, cada segundo cuenta. Los ladrones pueden mostrar una sofisticación notable, a veces ejecutando robos de millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Sumergámonos en los robos más inteligentes de los ángeles del infierno en la historia. Desde audaces robos bancarios hasta un trato fallido de 300 millones, e incluso un fraude masivo en el mercado de valores, los Hells Angels no tienen miedo. Cada golpe muestra un nivel de astucia y audacia que pocas organizaciones criminales pueden igualar. Descubramos cómo los Hells Angels se salieron con la suya con más de 5.000 millones durante su crimen. En los anales de la historia criminal, pocas historias capturan la audacia y el misterio de manera tan efectiva como el gran robo del tren de 1963. Este descarado robo, que involucra un tren de carga de Southern Pacific en California, envió ondas de choque a través de las agencias de aplicación de la ley y el público por igual. En el centro de esta audaz operación, se rumoreaba la participación nada menos que del infame Hells Angels Motorcycle Club. En un abrir y cerrar de ojos, se llevaron aproximadamente 2.61 millones de libras, que hoy equivaldrían a unos 77 millones de dólares. El año era 1963, una época en la que los movimientos contraculturales y la rebelión contra el sistema estaban desenfrenados. En este ambiente de agitación, un grupo de hombres armados atacó un tren de carga de Southern Pacific que transportaba un tesoro de mercancías, incluyendo electrónica y electrodomésticos. Con una planificación meticulosa, los ladrones descarrilaron estratégicamente el tren, lo que provocó caos y confusión. Justo después del incidente, apareció un nombre. Nadie más que Ronnie Biggs estaba vinculado al gran asalto al tren. Ronald Arthur Biggs ya era un criminal notorio, pero lo que sucedió a continuación lo convirtió en realmente infame. Junto con otros miembros, lograron escapar con un botín récord de 77 millones. Fue capturado justo después del incidente, condenado a prisión por 30 años. Biggs cumplió 15 meses antes de escapar de la prisión de Wandsworth el 8 de julio de 1965, escalando la pared con una escalera de cuerda y cayendo sobre una furgoneta de mudanzas esperando. Huyó a Bruselas en barco. Luego envió una nota a su esposa para que se reuniera con él en París, donde había adquirido nuevos documentos de identidad y se estaba sometiendo a cirugía plástica. Logró escapar de la cárcel, viviendo como fugitivo durante 36 años. Biggs dijo: "Si quieres preguntarme si tengo algún arrepentimiento de ser uno de los ladrones de trenes, mi respuesta es no". La supuesta participación de los Hells Angels agregó una capa adicional de misticismo a la historia. La reputación del club como marginados y proscritos añadió un sentido de romance a la narrativa, transformando el atraco en algo más que un simple acto criminal. Se convirtió en una leyenda de la rebelión contra la autoridad y las normas sociales. En 2014, Biggs fue enterrado en un funeral lleno de rostros famosos del inframundo y los ángeles del infierno. Los motociclistas formaron parte del cortejo fúnebre de Biggs, quien se convirtió en el criminal más famoso de Gran Bretaña. El gran robo del tren de 1963 sigue siendo un capítulo enigmático en la historia criminal, una que combina de manera tentadora la audacia del crimen organizado con el misticismo del club de motociclistas Hells Angels. A continuación se presenta una historia increíble sobre miembros de Hells Angels que contrabandeaban drogas a través de la frontera de Estados Unidos. La cantidad de dólares con los que escaparon te dejará sin aliento. Pero primero, descubre cuánto cuesta la metanfetamina y la cocaína en los Estados Unidos. Se dice que el precio de un kilar de metanfetamina en 2023 oscila entre $7,000 y $9,000 en los Estados Unidos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el precio de un kilogramo de cocaína está establecido en $28,000. Sin embargo, algunas otras fuentes lo estiman en hasta $70,000. Manejar solo un kilogramo de metanfetaminas y cocaína en este día y tiempo te sitúa por encima del margen de pobreza mundial en relación con los dólares estadounidenses. Con esta perspectiva en consideración, es bastante comprensible ver la avaricia en la acción de un traficante cuando vende estas drogas no tan buenas al público. La ganancia de tal empresa, como dicen los estadounidenses, haría el banco. Pero para que esos estafadores callejeros pongan sus manos en una cantidad de drogas así, debe hacer negocios con un contrabandista. Un contrabandista simplemente lleva la droga en grandes cantidades desde el país de producción a otro país donde se necesita. La mayoría de las veces, los países a los que se exportan estas drogas están en constante lucha contra tales sustancias. La ganancia obtenida por estos contrabandistas es fenomenal. Por lo tanto, no se disuaden a pesar de la persecución. Jason Arkenstall, miembro de los Hells Angels, era un contrabandista de metanfetaminas y cocaína, y durante el tiempo de su captura, se dice que tenía 90 kilogramos de metanfetamina
y 118 kilogramos de cocaína. Durante la investigación, se confirmó que la motivación del motociclista de 48 años era el lucro. Fue atrapado contrabandeando las drogas a Canadá desde Idaho el 23 de octubre de 2020. Antes de su captura, se notó que era miembro de larga duración de los Hells Angels y había sido arrestado anteriormente en España en 2013, donde intentó contrabandear media tonelada de cocaína al país. El 23 de octubre, Arkenstall y su amigo fueron vistos por la frontera de EE. Con 5 bolsas de viaje llenas de drogas. El precio bruto de las drogas con las que fue atrapado en Canadá, a juzgar por el precio de mercado, valía millones de dólares. Se declaró culpable de su crimen y fue condenado a 10 años de prisión. Nunca se confirmó si compró o robó las drogas que contrabandeó. Es bastante probable que las haya robado. El pensamiento de que harías cualquier cosa para sobrevivir no llega a tu corazón cada vez. Pero te apuesto a que te preguntes hasta qué punto llegarías para sobrevivir. A veces, en un intento de sobrevivir y continuar viviendo, hacemos las cosas más inesperadas e increíbles. Un ejemplo de esto es el contrabando de drogas a Tailandia, un país conocido por tener duras penas para los traficantes de drogas. Este fue el caso de Luke Joshua Cook, un Hells Angel australiano de 34 años. Intentó contrabandear la droga, comúnmente conocida como hielo, por un valor de increíbles 300 millones. Él y su esposa, Kenyarat Wechapitsak, de 40 años, fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Bangkok al llegar desde Australia. Las autoridades los arrestaron después de recibir una denuncia de la policía local. Antes de su arresto, fue visto en un barco frente a la costa de Tailandia por un barco de patrulla. Cuando vio que lo habían descubierto, tiró todas las drogas por la borda. Logró evadir la patrulla fronteriza, pero nunca consideró que sus drogas llegarían a la orilla. Más tarde, las autoridades informaron que se encontraron 50 kilogramos de drogas en la orilla, y en base a eso, se emitió una orden de arresto en su contra. Se reveló que Cook había sido pagado una asombrosa suma de 15 millones por el jefe de Hell Angel, Wayne Schneider, para conservar, y luego envió el hielo a Australia. Cuando no pudo cumplir con el acuerdo, Schneider solicitó un reembolso. Schneider fue asesinado misteriosamente, y su cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda. Cook fue condenado por la muerte de Schneider y fue condenado a 2 años de prisión. Sin embargo, ayudó a las autoridades a capturar al verdadero culpable, y ese acto vio su condena suspendida. Magneto, miembro de los Ángeles del Infierno, fue condenado a muerte por contratar a 4 hombres para matar a Schneider. Desafortunadamente para Cook, eso solo era parte de su problema. El contrabando de drogas aún pendía sobre su cuello. Él y Kenyarat fueron declarados culpables de intentar contrabandear una droga llamada Ice por un tribunal tailandés. Fueron ambos condenados a muerte. Sin embargo, se esperaba que la condena se conmutara por cadena perpetua. Pero los ángeles del infierno no tienen miedo. Hacen lo que quieren hacer, y vaya que son inteligentes. Incluso estuvieron involucrados en una compleja estafa bursátil en Estados Unidos. Cuando se menciona en las noticias el fraude bursátil, a quien imaginas como perpetrador es un tipo con un traje costoso, usando un reloj de pulsera de oro que vale miles de dólares. Nunca en el mundo se le ocurre a nadie que una banda como el Hells Angels Motorcycle Club esté involucrada en tal esquema. Técnicamente, el fraude de valores puede ser comparado con el robo y el robo. La única diferencia es que en lugar de armas, pistolas y cuchillos, se utiliza ingenio e inteligencia. Lo que sucede durante el fraude bursátil se puede clasificar como manipulación, un proceso en el que las inversiones de los comerciantes y minoristas se negocian por acciones que no valen nada. Esquema cuidadosamente construido al que es muy probable que uno caiga víctima a menos que se le avise. Los rendimientos de la estafa de acciones rara vez se detienen en millones de dólares. Trasciende a miles de millones en efectivo. Courtney Basser, residente de Burnaby de 41 años, confirmado por una agencia contra pandillas, Unidad de Cumplimiento Especial de Fuerzas Combinadas. Unidad, para ser miembro de Hells Angels, fue llevada ante el Departamento de Justicia de los EE. Él y otros 5 fueron acusados de múltiples cargos de fraude de valores y esquemas, incluyendo el lavado de dinero que involucra más de $1,000 millones estadounidenses en operaciones ilegales. Se alegó que este grupo de hombres orquestó hábilmente un esquema de bombeo y descarga que los hizo ricos con $100 millones. Habían estado llevando a cabo esta actividad durante años y consistía en la manipulación de acciones cotizadas en bolsa de emisores con sede en Estados Unidos. Todo lo que hicieron fue bombear, lo que se traduce en conducir el precio de una materia prima más allá de su valor. Luego, dump, que se traduce en venta.
Este esquema hizo dinero para estos grupos mientras causaba grandes pérdidas a los inversores minoristas ordinarios. Después de que se realizó el precio de la empresa, Courtney y su cohorte lavaron las ganancias del esquema para ellos mismos, a través de una ruta cuidadosamente diseñada para ocultar la fuente del efectivo y la identidad de a quien pertenecía. A través de este proceso, ganaron millones e incluso miles de millones en el momento de su condena. Uno de los asociados involucrados en este gran plan, Vespa, Mansour, mayo de 2013, fue arrestado cuando se encontraron drogas por valor de más de 28,000 en su automóvil. Este evento fue el primer hilo que llevó a la exposición de la operación, junto con la queja presentada por otro asociado, Ivan Zesarch, sobre la operación de lavado de dinero y cómo se esforzaron por mantenerla oculta. Este evento llevó al arresto de los acusados. ¿Qué piensas de estos robos inteligentes? Háganos saber en el comentario.